¿Qué tal? Nos estamos acercando al final de esta serie de videos. Hoy vamos a platicar de los gastos de operación y del costo integral de financiamiento, que son los dos últimos renglones que tenemos que explicar para llegar al entendimiento de la estructura del estado de resultados que hemos estado platicando. Pero antes de que empecemos a platicar nada de eso, vamos al intro. Los gastos de operación son las erogaciones de dinero, los gastos que hace una empresa para llevar a cabo su actividad regular o normal. En algunos lugares se le llama costes, es decir, quiero hacer la diferenciación porque en los gastos de operación van las depreciaciones de los activos fijos. Cuando estamos hablando de términos fiscales, se vuelve la confusión porque en términos fiscales una cosa es gasto y otra cosa es inversión. En este caso, los gastos de operación o costes de operación incluyen todo. Administración, venta, puede ser rentas, sueldos, suministros, ojo, suministros pero no inventarios. Entonces, como hemos repetido en múltiples ocasiones, los gastos de operación se dividen en dos: administración y venta. En el caso de los de administración son los sueldos, el alquiler, la depreciación del equipo de cómputo, del equipo de oficina, en fin, todo aquel gasto que va dirigido a la administración de la empresa, a que la empresa funcione. Es decir, tiene que ver más con el lado cualitativo que con el lado propio del gasto. ¿Cómo es esto? La luz puede ser gasto de venta, puede ser gasto de administración o inclusive costo de venta en el caso de la producción, puede ser un gasto indirecto de fabricación. Por lo tanto, tenemos que enfocarnos en la asignación y no perder mucho tiempo en ella. Hay que ser prácticos. Es decir, tenemos la luz de la oficina. La luz de la oficina se pudo haber usado para muchas cosas, pero primordialmente la luz de la oficina se utiliza para la administración y por lo tanto así será. Igual que la renta de la oficina, igual que el sueldo, que espero que sea muy grande, de su contador, en fin. Ah, caray, ahora estoy de este lado. Bueno, el otro concepto de los gastos de operación son los gastos o costes de venta. En este caso vamos a entrar con promoción, distribución, comisiones, sueldos y todo lo que tenga que ver con la venta de mis productos o mis servicios. ¿Sale? Ya vimos la otra parte, es con la administración. Entonces volvemos a lo mismo, es la cualidad del gasto. ¿Para qué lo estoy usando? ¿Para qué estoy haciendo esa erogación de dinero? Y aquí me voy a detener un poquito porque no necesariamente tiene que haber erogación de dinero. Puedo haberlo quedado de ver, es decir, los gastos no tienen que estar pagados para considerarse gastos. Si yo ya ejercí la acción, si por ejemplo yo pago trimestralmente la renta del equipo de reparto, pues yo lo voy a asignar a cada mes la parte que le corresponde del equipo de reparto. Porque el objetivo del estado de resultados es asignar estos costos o estos gastos de operación, administración y venta con el ingreso que corresponde en el mismo periodo. Entonces, gastos de venta, promoción, distribución, comisiones, sueldos que estén enfocados a la venta. Ahora, vamos con un tema un poquito más complejo, un poquito más enredado, que es el tema de la depreciación. En materia fiscal, la inversión y los gastos son diferentes. En materia financiera, no vamos a hablar de inversión, sino vamos a hablar de depreciación de los gastos de largo plazo. Es decir, de los activos fijos. Un activo fijo yo lo compro para realizar una función a través del tiempo, pero esa función normalmente va a durar más de un periodo, más de un año. No compro un vehículo para usarlo en un solo año, por lo tanto se inventan los métodos de depreciación. Y los métodos de depreciación que les voy a mencionar muy por encimita son 4. Los métodos de depreciación tienen que ver con
cuánto de ese gasto o cuánto de ese costo del activo fijo le asigno a este periodo. Ese coche que compré, esa máquina, esa computadora en este año, que para el ejemplo que estábamos platicando es 2019, ¿cuánto le voy a asignar? Normalmente seguimos el procedimiento fiscal, que es, hay un % máximo y como que ya lo tenemos metido en la cabeza, ¿no? 25% automóviles, 30% computadora, 10% equipo de cómputo, 5% edificios. Pero para efectos financieros, yo tengo que ver realmente la vida útil del activo fijo del que estoy hablando o el uso que le estoy dando en ese periodo. Y por lo tanto voy a platicarles de los 4 métodos que les venía comentando. El más común, línea recta, que es todos los años asigno el mismo monto, que es el que se utiliza fiscalmente. Vaya, 10% anual, la computadora me costó 100,000 pesos, pues 10,000 pesos cada año. Unidades producidas. Este tiene que ver con el uso o desgaste. Por ejemplo, voy a tomar esa máquina y si este año produjo 100,000 unidades, pues tendrá mucho más costo desgastado que el año anterior que solo produje 10,000 unidades. Para esto puede utilizarse otra base, como pueden ser horas trabajadas, kilómetros recorridos, pero a lo que voy es que este método se enfoca más en el uso que se le dio a la maquinaria o al equipo del que estemos hablando. Por último, quedan la suma de los dígitos de los años y doble saldo decreciente. No me voy a enfocar mucho, son los de más desuso, la verdad, pero tienen que ver con que se piensa que el activo se deprecia más rápidamente al principio que al final. Es decir, los artículos nuevos se desgastan más al inicio que al final porque van pasando de actualización, de novedad, porque hay nuevos productos, etc. Entonces pudiéramos pensar que esta computadora se depreciará más el primer año, un 40%, y luego como sigue cumpliendo con la misma función, a lo mejor ya se va depreciando de una forma más lenta, ¿no? 10% cada año o dependiendo de los números que nos den la fórmula. Lo importante es saber, 1, qué método estoy utilizando y 2, muy importante, ¿por qué? ¿Qué es lo que quiero lograr? Porque yo he visto que los estados financieros pueden mejorar significativamente simplemente escogiendo el método de precisión más adecuado para tu empresa. Creo que ya quedó claro qué es un gasto de operación y dentro del gasto de operación cuál es de administración y cuál es de venta. Pero luego viene un problema técnico que en el video pasado no me quise entretener porque ya era muy largo, que tiene que ver con cómo lo asigno. Es decir, ¿qué tal si yo solo tengo registrados gastos y no los tengo como de operación y de venta? Entonces necesitamos hacer un breve análisis de gastos. En este análisis de gasto lo que vamos a hacer es, número 1, identificarlos. Es decir, reviso rápidamente y veo y clasifico cuáles son identificados y cuáles no lo son. Es decir, claramente los sueldos del personal de la oficina son gastos de administración y claramente las comisiones de venta son gastos de venta. Esos los puedo dejar como identificados y asignarlos directamente. Pero me voy a encontrar una serie de gastos diferentes que voy a poner como no identificados. Esos gastos pudieran ser, por ejemplo, la luz, los servicios, qué sé yo, los alimentos, no sé, gastos que no esté tan claro si se utilizaron para administrar el negocio o para la venta. Si son muy pequeñitos, ahórrense, tomen un % y asígnenlo, pero yo creo que la forma más adecuada de asignar los gastos y que además nos sirve, por ejemplo, en el costo de lo vendido, es la siguiente. Supongamos que tenemos 1,000,000 de pesos de gastos de operación. Y entonces tenemos 800,000 identificables y 300,000 no identificables. Los ando calando. No son 300, son 200. ¿Sale? Entonces, 800,000 identificables y 200,000 no identificables.
De los 800,000 identificables, nos queda claro que 550,000 son de administración y por lo tanto 250,000 son de venta. Entonces tenemos que asignarles los porcientos. ¿Cómo? De la siguiente manera. Vamos a dividir tanto los 550,000 como los 250,000 entre la misma base, que es 800, y nos van a dar estos porcentajes. Posteriormente, lo único que resta es multiplicar los 250,000 que nos están asignados por cada uno de los porcentajes y nos va a dar cuánto corresponde a gastos de administración y cuánto nos corresponde a los gastos de venta de los no identificados. Por último, simplemente sumamos y tenemos el resultado. Fácil, ¿no? Regresemos al principio. El estado de resultados era, primero, mi encabezado. Después, ingresos, menos costo de lo vendido, utilidad bruta, menos gastos de operación, que ya los vimos, administración y venta, me da utilidad neta. Y al final viene un renglón más, que es el costo integral de financiamiento, que tiene que ver con si por mi estructura no todo el negocio se financia con recursos propios, eso tendrá un costo y ahí se va a reflejar. Entonces, el gasto integral de financiamiento es ese último renglón antes de llegar a la utilidad antes de impuestos. El costo integral de financiamiento, o CIF, va a formarse normalmente de tres partidas. 1. Intereses ganados o pagados. 2. Ganancia o pérdida cambiaria. Y 3. Ganancia o pérdida inflacionaria, que normalmente son las fuentes de financiamiento externas. O me prestan, o gané en el movimiento de una moneda internacional, o simplemente por el paso del tiempo me va generando un costo o un beneficio si tengo cuentas por cobrar. Creo que nuevamente no es la función del empresario estarlo calculando, pero sí de entender lo que se está reflejando en ese renglón, porque pudiera ser que el margen del negocio ya estuviera apretado y con el financiamiento deja de ser negocio o deja de ser tan atractivo. Recuerden que cualquier negocio tiene un costo de oportunidad. Es decir, la primer análisis que tengo que hacer es, si yo tuviera mi dinero invertido en algo con un riesgo bajo y pudiera estar acostadote en mi cama, gano menos o debería de ganar menos que con un negocio en el que estoy arriesgando mi capital todos los días. Entonces, ese costo de oportunidad es lo que vamos a comparar y por lo tanto los gastos de financiación o el costo integral de financiamiento se vuelve muy relevante para llegar a la utilidad antes de impuestos. Finalmente, solo nos queda Lolita, ¿no? Hacienda, el SAT, satánicos, en fin, el término que le quieran dar. Hay que participarle a tu mayor socio, que es el gobierno, porque existe la obligación de contribuir al gasto público, con, si eres persona moral, un 30%, si eres persona física, desde el 0 hasta el 35% en una tarifa dinámica, y podemos llegar a nuestro resultado final. La utilidad repartible o reinvertible. Muchas gracias por escucharme y en el siguiente video vamos a platicar sobre, ahora sí, el análisis del estado de resultados que hemos estado viendo. Los dejo con las redes sociales, por favor compartan, por favor denle like, por favor comenten.